Una mujer negra mayor, vestida con ropa sencilla, entró en la cabina de primera clase, pero rápidamente fue reprendida con rudeza y obligada a salir por las estiradas y injustas azafatas. No sabían que en realidad era la madre del gran CEO que era dueño de toda la aerolínea. ¿Alguna vez te han tratado injustamente solo por tu apariencia? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra de los prejuicios y la injusticia, presiona el botón de suscripción ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Lucía vestía un sencillo chándal, una sudadera oscura y pantalones ligeramente gastados, llevando una mochila bien usada sobre el hombro. En su muñeca llevaba una pequeña pulsera de plata, un recuerdo de su difunto esposo que la había acompañado durante décadas. Su mirada era gentil pero resuelta, sus pasos tranquilos, aparentemente indiferente a la prisa de la gente a su alrededor. Nadie en el aeropuerto aquel día se percató de que la mujer modesta y discreta, que se mezclaba con la multitud, era la madre de Alejandro Benítez. El poderoso CEO negro multimillonario de una destacada corporación tecnológica y el dueño de la prestigiosa aerolínea Cumbre Airlines. Lucía siempre había elegido un estilo de vida humilde y discreto. Nunca se había jactado del éxito de su hijo, a pesar de que Alejandro le había pedido repetidamente que apareciera en los medios o en eventos importantes a su lado. Para Lucía, una vida pacífica, familiar y sencilla siempre había valido más que cualquier lujo o fama. Al acercarse al pequeño mostrador de café en la sala de espera, Lucía pidió con suavidad un café negro normal. La dependienta de la cafetería le sonrió con calidez y preguntó alegremente, ¿a dónde se dirige hoy? Voy a Boston, querida, respondió Lucía con voz cálida y gentil. Es un lugar especial donde mi esposo y yo pasamos los mejores años de nuestras vidas. Su sonrisa reflejaba una tierna nostalgia. En ese breve momento, los recuerdos de su difunto esposo y los sencillos años vividos junto a él inundaron su mente, provocando una expresión melancólica pero profundamente afectuosa en su mirada. Tras recibir su café, Lucía agradeció a la dependiente y caminó lentamente hacia la puerta de embarque del vuelo 782 de Cumbre Airlines con destino a Boston, la aerolínea que dirigía su hijo, Alejandro Benítez. Sin embargo, en su rostro no había señal alguna de esto. Permaneció en silencio entre los demás pasajeros, ocupados en sus preparativos para abordar, con su verdadera identidad y la riqueza y el poder que poseía ocultos bajo su apariencia sencilla. Cuando anunciaron el embarque de los pasajeros de primera clase, Lucía caminó con calma hacia el área de abordaje prioritario. Su actitud seguía siendo serena, sin verse afectada por las miradas de los demás pasajeros, quienes la observaban discretamente, preguntándose qué hacía una mujer negra vestida con ropa casual entre la elegancia y sofisticación de la primera clase. Pero Lucía simplemente sonrió con dulzura, sin imaginar que su decisión de vestir de manera sencilla ese día desencadenaría una serie de eventos que cambiarían su vida, y la de muchos otros, para siempre. Cuando Lucía abordó el avión de Cumbre Airlines, la luz matutina iluminaba suavemente cada uno de sus pasos. La cabina de primera clase era espaciosa y lujosa, con cómodos asientos de cuero y un tenue aroma a perfume de alta gama flotando en el aire. Lucía se detuvo brevemente, revisó el número de asiento en su boleto electrónico y luego caminó lentamente hacia su asiento junto a la ventana, 2A. Pero apenas se sentó, una sensación extraña la hizo levantar la mirada. Se encontró con la mirada escrutadora de una azafata blanca llamada Diana, que estaba de pie cerca de la entrada. Lucía reconoció de inmediato aquella expresión, sospecha mezclada con incomodidad, como si Diana intentara descifrar si la mujer negra mayor, vestida con ropa deportiva gastada, se había equivocado de asiento. Desde atrás, otro asistente de vuelo llamado Ricardo se acercó a Diana. Ricardo era alto, de complexión delgada, con un cabello rubio meticulosamente arreglado y una sonrisa cálida constante. Sin embargo, en ese momento, su sonrisa desapareció de repente. Observó a Lucía con recelo antes de volverse hacia Diana y preguntarle en voz baja, ¿está segura de que está en el asiento correcto?
Creo que deberíamos verificarlo. Diana bajó la voz, tratando de que Lucía no la escuchara, aunque sus ojos seguían repasándola con una actitud condescendiente y un racismo sutil. No hay manera de que alguien como ella haya reservado un asiento en primera clase. Este breve intercambio llegó a oídos de Carolina, la jefa del servicio de primera clase. Con su meticulosamente peinado cabello rizado castaño y una belleza aristocrática y afilada, Carolina frunció el ceño. Mientras observaba a Lucía desde la distancia, Carolina se enorgullecía de su capacidad para reconocer a los clientes ricos y de élite con solo un vistazo. Pero esta vez, la apariencia poco llamativa de Lucía y su piel negra la llevaron a clasificarla de inmediato como alguien que no pertenecía allí. «Revisa el nombre de la pasajera para mí», ordenó Carolina con frialdad a Diana, lanzando una breve y juzgadora mirada hacia Lucía. «No quiero problemas justo antes de despegar». Mientras tanto, Lucía permanecía en silencio junto a la ventana, abriendo con delicadeza un viejo libro de su mochila y leyendo tranquilamente las líneas familiares. A pesar de sus esfuerzos por relajarse, no podía sacudirse la sensación de incomodidad al notar las miradas vigilantes de los auxiliares de vuelo. Habiendo soportado miradas como esas toda su vida, Lucía podía sentir la discriminación silenciosa pero punzante en cada uno de sus gestos. Tras recibir la orden no verbal de Carolina, Ricardo tomó silenciosamente la tableta digital en sus manos, fingiendo revisar la información de los pasajeros. De vez en cuando, lanzaba miradas sospechosas a Lucía y murmuraba algo a Diana. Ambos soltaban risitas disimuladas, sus sonrisas llenas de un desprecio apenas oculto. Para ellos, resultaba completamente inaceptable que la señora Lucía, una mujer negra vestida con ropa sencilla, estuviera sentada en la cabina de primera clase. Carolina permaneció en silencio por un largo rato, observando cada pequeño movimiento de Lucía. Su mirada pasó de la duda a la incomodidad al verla sentada con tranquilidad y confianza, como si realmente perteneciera a ese espacio. Para Carolina, que creía en el lujo impecable, aquella imagen le resultaba profundamente perturbadora. La sospecha en su corazón se hizo más profunda, y la atmósfera en la cabina de primera clase se volvió más pesada, más opresiva que nunca. Ningún otro pasajero dijo nada, aunque algunos comenzaron a notar el evidente cambio en la actitud de los auxiliares de vuelo. Lucía siguió manteniendo la compostura, su mirada decidida fija en la ventana, como si estuviera afirmando en silencio su derecho a estar allí. Pero en lo más profundo de su corazón, un sentimiento de inquietud y ansiedad comenzó a crecer, como si presintiera que este vuelo ya no sería un viaje tranquilo. La tensión en la cabina de primera clase aumentó, y como Lucía había anticipado, pronto tendría que enfrentar lo que tantas veces había vivido en su vida, la cruel duda. Desde la esquina trasera de la cabina, Ricardo se acercó, intentando parecer cortés, pero sus ojos reflejaban claramente su prejuicio. Se detuvo junto al asiento de Lucía y habló en voz baja, con un tono sutilmente burlón. «Disculpe, señora, ¿podría mostrarme su pase de abordar una vez más?» Lucía levantó la mirada lentamente, encontrándose con la de Ricardo con ojos serenos. Su mirada era profunda pero afilada, irradiando un fuerte sentido de dignidad. Conocía bien el verdadero motivo de aquella solicitud, pero aún así, sacó su teléfono con calma y sostuvo su pase de abordar frente a Ricardo con educación. «Por supuesto. Este es mi asiento, 2A», respondió con suavidad, intentando contener sus emociones. Ricardo tomó el teléfono, examinando deliberadamente el pase de abordar por más tiempo del necesario. Luego frunció el ceño y preguntó con sospecha, «¿Está segura de que este es su asiento? Tal vez hubo un error en el sistema, o quizá la ascendieron por equivocación». Lucía respiró hondo, su voz seguía siendo gentil pero firme. «Estoy absolutamente segura. Compré este boleto y ha sido claramente confirmado. No creo que haya ningún error aquí». En ese momento, Carolina avanzó con aire de autoridad. Su mirada fría y afilada recorrió brevemente a Lucía, como si intentara menospreciarla con un solo vistazo. Carolina habló con suavidad,
pero con una clara insinuación, captando la atención de todos los pasajeros alrededor. Señora, esta es la primera clase, reservada para invitados especiales. ¿Quizás se ha confundido de asiento? Es decir, nuestros pasajeros no suelen vestir ropa tan sencilla. Las palabras de Carolina eran suaves pero tajantes, cortando directamente la dignidad de Lucía. En un instante, toda la cabina cayó en un tenso silencio. Otros pasajeros comenzaron a observar en silencio, algunos incómodos, otros curiosos y algunos con evidente simpatía ante la clara muestra de discriminación. Lucía, con toda la paciencia y dignidad que había acumulado a lo largo de los años, respondió lentamente. Su voz tembló ligeramente, pero llevaba consigo una inmensa fortaleza. Entiendo perfectamente dónde estoy sentada, señora. Pagué por este boleto y tengo el mismo derecho de estar aquí que cualquier otro pasajero. Por un breve momento, el rostro de Carolina mostró una pizca de sorpresa, como si no hubiera esperado que la mujer mayor respondiera con tanta seguridad. Pero rápidamente recuperó su habitual frialdad, ahora con una irritación evidente. Su voz se volvió más cortante. Solo quiero asegurarme de que todos los pasajeros estén en el asiento correcto. Pero, honestamente, usted no luce como nuestro cliente típico, así que es completamente razonable tener ciertas dudas. Lucía permaneció en silencio durante unos segundos, su mirada afilada ahora incomodando a Carolina. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron claras, llenas de dignidad y fortaleza, como la vida que había vivido. Creo que el problema no es mi boleto ni mi asiento, sino el hecho de que usted me está juzgando por mi apariencia y el color de mi piel. ¿Me equivoco? Las palabras de Lucía dejaron a Ricardo y Carolina completamente paralizados. Unos cuantos pasajeros detrás de ellos susurraban en voz baja, algunos miraban a Lucía con simpatía. Carolina pareció momentáneamente desconcertada, pero rápidamente recuperó su fría indiferencia. Lo siento, pero a menos que pueda proporcionar una prueba más clara, tendré que pedirle que desocupe su asiento mientras verificamos su información. Lucía respiró hondo, sintiendo una oleada de ira crecer dentro de ella, pero la controló cuidadosamente. Sabía que tenía que ser más fuerte que nunca, no solo por ella, sino por todos aquellos que habían sido injustamente discriminados, al igual que ella. No voy a ninguna parte. Estoy en el asiento correcto y espero que me respeten por ello, respondió Lucía con firmeza. La tensión en la cabina de primera clase se intensificó aún más mientras los auxiliares de vuelo intercambiaban miradas inciertas. Sin saber cómo manejar la inesperada determinación de esta sencilla mujer negra que se mantenía firme en su derecho. Nadie esperaba que Lucía Benítez, la madre del poderoso CEO que era dueño de esta aerolínea, fuera tan resuelta. Y nadie sabía que esta historia estaba lejos de terminar. Esto los llevaría a desarrollos aún más intensos y dramáticos por venir. Las poderosas palabras de Lucía repentinamente silenciaron la cabina de primera clase, creando una pesada tensión en el aire. Los ojos de Carolina reflejaban tanto sorpresa como incomodidad al presenciar la feroz y sorpresiva resistencia de la anciana mujer negra que había asumido como indefensa. La atmósfera quedó congelada durante unos segundos antes de que Carolina decidiera romper el silencio con una fría y humillante exigencia. Si está tan segura de que este es su asiento, entonces le pido amablemente que presente su identificación para verificarlo una vez más. Este es un procedimiento obligatorio de nuestra aerolínea en casos como este. La voz de Carolina, aunque intentaba mantenerse tranquila, no podía ocultar la frustración subyacente y el profundo escepticismo. La frase procedimiento obligatorio fue enfatizada intencionalmente, como si quisiera recordarle a Lucía su supuesto estatus inferior, insinuando que no tenía derecho a ocupar un asiento tan lujoso. Lucía miró directamente a Carolina, sus ojos llenos de decepción y enojo. Comprendía perfectamente la situación. Esto no era un problema técnico ni un simple malentendido. Esto era una batalla por la dignidad humana, por la discriminación sutil que se escondía detrás de un supuesto procedimiento. Lucía respondió con calma, pero con firmeza.
Ya mostré mi pase de abordar 2 veces. Además, puedo ver claramente que usted no ha pedido a ningún otro pasajero en este vuelo que presente su identificación para verificar su asiento. ¿Por qué debo ser la única? ¿Es porque mi color de piel y mi apariencia no coinciden con la de su clientela habitual? Las palabras de Lucía fueron agudas y resueltas, haciendo que Carolina se detuviera por un momento. Algunos pasajeros voltearon a mirar, con expresiones que mostraban una mezcla de curiosidad y vacilación. Algunos parecían sentir simpatía por Lucía, mientras que otros deliberadamente apartaban la mirada, evitando sus ojos como si intentaran distanciarse de la situación, profundizando el dolor del orgullo herido de Lucía. Al notar la atención de los otros pasajeros, Carolina intentó recuperar su actitud profesional. Pero esta vez, su frialdad tenía un filo, como si quisiera afirmar su poder absoluto en primera clase. Señora, esta es una solicitud de nuestra parte y no tiene nada que ver con asuntos personales. Si no coopera, nos reservamos el derecho de negar el servicio y pedirle que desocupe este asiento para otro pasajero. No quiero causarle problemas, pero esta es mi responsabilidad. Ricardo, de pie junto a Carolina, asintió sutilmente en señal de acuerdo, su rostro traicionando una sonrisa apenas disimulada. Para él, Lucía no era más que una pasajera inconveniente causando problemas innecesarios. Desde la distancia, Diana le lanzó a Lucía una mirada de desprecio, como si estuviera presenciando un espectáculo divertido. La tensión en la cabina de primera clase había alcanzado su punto máximo. Los pasajeros comenzaron a murmurar entre ellos, algunos expresando abiertamente su incomodidad ante el comportamiento abiertamente discriminatorio de Carolina y sus colegas. Sin embargo, nadie se atrevió a hablar en defensa de Lucía, temerosos de involucrarse en el conflicto. Podía sentir sus miradas, lástima mezclada con indiferencia. Eso dolía más que las duras palabras de Carolina. La vida le había enseñado que el silencio de los espectadores a menudo era más devastador que la crueldad directa. Pero Lucía se negó a ser derrotada tan fácilmente. Levantando la cabeza, encontró la mirada de Carolina con una dignidad inquebrantable y habló en voz alta y clara, asegurándose de que cada pasajero en la cabina la escuchara. Me niego a presentar una identificación personal solo para probar algo que ustedes ya saben. He mostrado mi pase de abordar válido y he seguido los mismos procedimientos que cualquier otro pasajero. Seleccionarme a mí y exigir una identificación adicional es completamente irracional e injusto. Esto es una discriminación racial y un prejuicio flagrante. Sus palabras cayeron como un rayo. Un destello de incomodidad cruzó los rostros de Carolina y Ricardo, como si hubiera pronunciado la única verdad que no podían permitirse reconocer, la discriminación. El aire en la cabina se espesó, las conversaciones se detuvieron y un pesado silencio se instaló en el espacio. Carolina enmascaró rápidamente su incomodidad, endureciendo su expresión en una resolución helada. Deliberadamente ignoró la acusación de Lucía y se volvió hacia Ricardo, hablando en un tono bajo pero firme que claramente estaba destinado a que Lucía lo escuchara. Si se niega a cooperar, contacta con el equipo de tierra. Prepárate para el peor escenario. Ricardo asintió rápidamente y se alejó, dejando a Lucía frente a la fría autoridad de Carolina y el juicio silencioso de los pasajeros. Se enderezó en su asiento, con el exterior sereno, pero por dentro la frustración y el dolor se agitaban. Ninguno de ellos, Carolina, Ricardo, Diana o los observadores pasivos, sabía la verdad. Ninguno se daba cuenta de que la mujer a la que tan fácilmente despreciaban era la madre del hombre que poseía esta prestigiosa aerolínea. Y ninguno de ellos podía imaginar que su silencio garantizaría que esta historia no terminaría en silencio. Mirando por la ventana, Lucía tragó el nudo que se formaba en su garganta. Nunca olvidaría esta humillación, no solo por ella misma, sino por los incontables otros que soportaban esta vergüenza silenciosa a diario. Y ella lo sabía, el cambio estaba en camino. Un repentino eco de pasos apresurados resonó por el estrecho pasillo. Ricardo había regresado. Pero esta vez, no estaba solo.
Un alto y severo oficial de seguridad lo seguía de cerca, su expresión era inescrutable, su postura irradiaba autoridad. Sus ojos escanearon brevemente a Lucía, su actitud fría y distante, como si estuviera evaluando una amenaza que necesitaba ser contenida de inmediato. Inclinándose hacia Carolina, Ricardo habló lo suficientemente alto como para que Lucía lo escuchara, sus palabras goteaban un desprecio deliberado. Ya lo he reportado al equipo de tierra. Si no obedece, tenemos derecho a sacarla de primera clase. Los labios de Carolina se curvaron ligeramente con satisfacción. Su mirada recorrió a Lucía, llena del triunfo arrogante de alguien que creía haber ganado. Esto no se trataba solo de hacer cumplir las normas, sino de reafirmar su control sobre este espacio de élite. Dio un paso adelante, cerrando deliberadamente la distancia entre ellas, dejando claro quién tenía el poder. Su voz había perdido el último rastro de cortesía, reemplazada por un tono frío e imperioso. Señora, he intentado hacer esto más fácil para usted, pero sigue negándose a mostrar identificación. En este caso, debemos pedirle que desocupe su asiento y se traslade a una posición más apropiada. No queremos más interrupciones en este vuelo. Lucía sostuvo la mirada de Carolina directamente, con el corazón cargado de decepción y rabia. Sabía, mejor que nadie, que esto no se trataba de cooperación o procedimiento, era pura y descarada discriminación basada en el color de su piel y su apariencia. Sin embargo, también entendía que seguir resistiéndose en este momento solo escalaría la situación, afectando potencialmente el viaje de pasajeros inocentes. Una batalla silenciosa se libraba en su interior, dividida entre dos opciones, someterse a la humillación o mantenerse firme y luchar. Mientras escaneaba los rostros de los pasajeros a su alrededor, sus miradas escrutadoras pero compasivas revelaban la verdad, ninguno de ellos se pondría de su lado. Preferían evitar problemas, sin voluntad de involucrarse. Esa realización le dolió más que las palabras de Carolina. El silencio y la indiferencia que la rodeaban pesaban más que la discriminación misma, haciéndola sentirse más sola y alienada que nunca. Siguió un largo y sofocante silencio. Luego, con una resolución tranquila, Lucía se levantó lentamente del asiento de primera clase que había pagado legítimamente. Cada paso que daba lejos de él se sentía como otro golpe a su dignidad, pero se mantuvo erguida. Su voz, aunque suave, llevaba una fuerza inconfundible, lo suficientemente alta para que Carolina, Ricardo y cada pasajero la escucharan. Me voy, no porque esté equivocada, sino porque no deseo molestar a los demás pasajeros de este vuelo. Pero sepan esto, esta historia no ha terminado. Volveré, y cuando lo haga, buscaré justicia. No solo por mí, sino por todos los que han sufrido discriminación e injusticia como yo hoy. La compostura de Carolina vaciló por el más breve instante ante la declaración inquebrantable de Lucía, pero rápidamente la enmascaró con su habitual frialdad. Se hizo a un lado, dejando dolorosamente claro que Lucía ya no pertenecía allí. Ricardo y el oficial de seguridad la siguieron de cerca, su postura rígida haciéndola parecer más una criminal escoltada que una anciana que había sido abiertamente humillada. Mientras Lucía caminaba por cada fila de asientos, el peso del momento la oprimía. Las miradas inquisitivas, curiosas y llenas de lástima de los otros pasajeros eran como dagas invisibles perforando su autoestima. Algunos la observaban con simpatía, pero muchos otros apartaban la vista, su indiferencia doliendo tanto como el prejuicio que había enfrentado. Para ellos, ella era una inconveniencia, una verdad incómoda que preferían ignorar. La vergüenza de todo aquello ardía dentro de ella. Estaba siendo expulsada, castigada no por haber hecho algo malo, sino simplemente porque su color de piel y su apariencia no encajaban con las expectativas silenciosas e implícitas de la primera clase. Aún así, incluso cuando sus pasos se volvían más pesados, mantuvo la cabeza en alto. La dignidad era lo único que jamás podrían arrebatarle. Y en lo más profundo de su ser, hizo un voto silencioso, que la humillación de hoy sería el fuego que alimentaría su lucha contra la injusticia que demasiados como ella aún sufrían a diario.
Al llegar a la puerta que separaba la primera clase de la económica, Lucía se giró por última vez, su mirada fijándose en Carolina y Ricardo. Sus ojos ya no contenían ira ni tristeza, solo una feroz determinación. Algún día comprenderán que el valor de una persona no se mide por el color de su piel, su apariencia o su vestimenta. Y cuando llegue ese día, espero que recuerden esto, recuerden lo que me hicieron hoy. Por primera vez, la helada compostura de Carolina vaciló, aunque solo por un segundo. Ricardo, incapaz de sostener su mirada, bajó los ojos al suelo. Pero Lucía ya no tenía más palabras para ellos. Con tranquila dignidad, se giró y se alejó, dejando atrás una cabina de primera clase donde la discriminación y la indiferencia habían reclamado una victoria temporal. Al acomodarse en un asiento estrecho en clase económica, sintió el peso de la humillación sobre sus hombros. Sin embargo, bajo el dolor y la furia silenciosa, había algo aún más fuerte, una determinación implacable. Sabía que su lucha estaba lejos de terminar. No se detendría. No se quedaría callada. Regresaría, no solo por ella, sino por todos aquellos que habían sufrido la misma humillación y coerción. Mientras el avión surcaba el cielo, dejando atrás Sevilla, Lucía permaneció en silencio, mirando las nubes interminables. La ciudad de Boston la esperaba, pero su verdadero destino era algo mucho más grande. Justicia. Y esta vez, no se le negaría. Lucía bajó del avión con paso firme, su mirada inquebrantable. En cuanto desbloqueó su teléfono, una avalancha de mensajes sin leer y decenas de llamadas perdidas de su hijo, Alejandro Benítez, apareció en la pantalla. Él ya lo sabía. El incidente en el vuelo había llegado a sus oídos. Suspiró y marcó su número. Apenas sonó el tono antes de que la voz de Alejandro estallara al otro lado, llena de preocupación y furia. Mamá, ¿estás bien? Sé todo. No puedo creer que esto haya pasado, en mi propia aerolínea. Su tono era tenso, su enojo apenas contenido. Lucía conocía bien a su hijo. Alejandro era fuerte, decidido e incansable en su lucha contra la injusticia, especialmente la discriminación. Y sabía que, en su rabia, no dudaría en tomar medidas drásticas, incluso despedir a los responsables sin pensarlo dos veces. Estoy bien, Alex, respondió con suavidad, tratando de calmar la tormenta en su voz. Pero lo que pasó hoy duele, no solo porque me humillaron, sino porque demuestra lo profundamente arraigado que está este prejuicio, incluso en un lugar donde has trabajado tanto para construir un ambiente de igualdad. Siguió un pesado silencio. Cuando Alejandro finalmente habló, su voz era fría, resuelta. No voy a dejar que esto pase desapercibido. Carolina, Ricardo y Diana, los directamente responsables, serán despedidos de inmediato. Cumbre Airlines no albergará gente como ellos. Lucía entendía su furia, su dolor. No solo estaba indignado por su maltrato, estaba devastado porque sus propios empleados habían traicionado los valores que él había inculcado en la aerolínea. Pero también sabía que si actuaba impulsado solo por la ira, el verdadero problema permanecería, intacto bajo la superficie. Respiró hondo. Alex, sé que estás furioso. Yo también lo estoy. Pero despedirlos no cambiará nada a largo plazo. Tienes que mirar más allá. El problema no son solo esos tres, está tejido en la cultura de tu empresa. Está en la forma en que se capacita a los empleados, en cómo interactúan y en los prejuicios que ni siquiera saben que tienen. La frustración de Alejandro seguía presente, pero su voz se suavizó levemente. Entonces dime, mamá, ¿qué debo hacer? ¿Cómo puedo permitir que sigan después de lo que te hicieron? Lucía suspiró. Tenía que hacerle ver el panorama completo. No digo que no deban rendir cuentas. Pero si los despides ahora, parecerá un castigo personal, no una verdadera solución. Quiero que tomes este incidente y lo conviertas en algo más grande, algo duradero. Haz que esto sea el catalizador de un verdadero cambio en Cumbre Airlines.
Su voz se volvió más firme, cada palabra cargada con el peso de una mujer que había visto y soportado demasiada injusticia. Usa tu poder. Convoca una reunión de emergencia. Expone este problema ante toda la junta y el personal. Muéstrales lo que está ocurriendo dentro de tu empresa y luego implementa una transformación completa en la cultura corporativa. Crea nuevas capacitaciones. Enfrenta el racismo, los prejuicios sociales y la desigualdad de frente. Deja claro que Cumbre Airlines no solo castigará la discriminación, la erradicará desde sus cimientos. El silencio se extendió entre ellos. Lucía casi podía oír los engranajes en la mente de Alejandro procesando sus palabras. Finalmente, él exhaló. Su voz, aunque aún cargada de emoción, tenía ahora una firmeza renovada. Entiendo lo que dices. Pero hacer esto significa que tendrás que enfrentarte a ellos, las mismas personas que te lastimaron. ¿Estás lista para eso? Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Lucía. Él no podía verla, pero sabía que podía escuchar la fuerza tranquila en su voz. Estoy listo, Alex. Si eso significa que Cumbre Airlines realmente cambia, si evita que otros experimenten lo que yo viví hoy, entonces lo haré. Sin dudarlo. La voz de Alejandro, aunque suavizada, seguía firme con convicción. Te lo prometo, mamá. Nunca más tendrás que soportar algo así. Cumbre Airlines cambiará, empezando ahora. Mañana por la mañana, convocaré una reunión. Estarás a mi lado para que cada empleado entienda que la discriminación y la injusticia no tienen lugar en nuestra empresa nunca más. Lucía sintió, con el corazón más ligero de lo que había estado antes. El dolor de hoy no sería en vano. Porque a partir de este momento, el cambio real estaba llegando. Y con él, justicia, dignidad y respeto, no solo para ella, sino para miles como ella. Lo que siempre habían merecido. A la mañana siguiente, la luz del sol atravesaba la fachada de vidrio de la sede de Cumbre Airlines, proyectando un resplandor dorado sobre la amplia sala de conferencias del último piso. Sin embargo, el brillo hacía poco para aliviar la pesada atmósfera que se cernía sobre el espacio. Alejandro Benítez estaba de pie junto a la enorme ventana, con la mirada afilada fija en la ciudad debajo. Su expresión era severa, sus pensamientos inquietos, aún hirviendo de ira. Había pasado toda la noche preparando esta reunión de emergencia, una reunión que nunca imaginó que tendría que convocar. En el centro de la sala, la larga mesa de conferencias de madera, rodeada de lujosas sillas de cuero que alguna vez simbolizaron poder y prestigio, ahora irradiaba un aire de fría autoridad. Uno a uno, los altos directivos fueron entrando, con expresiones tensas y movimientos cautelosos. El inusual peso en el aire era innegable. Nadie se atrevía a hablar primero. En su lugar, tomaban asiento en silencio, esperando las palabras de Alejandro, sintiendo que esta no era una reunión ordinaria. Pronto, las tres figuras centrales de la controversia, Carolina, Ricardo y Diana, entraron. Sus expresiones seguían confiadas, sus sonrisas pulidas con facilidad profesional. Creían que habían sido invitados a esta reunión de alto nivel para ser reconocidos, quizás incluso elogiados. Era una oportunidad poco común, y estaban seguros de que habían manejado el incidente del día anterior con el máximo profesionalismo y adherencia al protocolo de la aerolínea. Carolina, con su habitual aire de seguridad intacto, se dirigió hacia la silla más cercana al centro, como si perteneciera allí más que nadie. Ricardo y Diana la siguieron, intercambiando miradas sutiles de orgullo y anticipación. Ninguno de ellos tenía la menor idea de lo que estaba a punto de suceder. La idea de que hubieran hecho algo mal ni siquiera les había cruzado por la mente. Una vez que todos estuvieron sentados, las pesadas puertas de madera de la sala de conferencias se cerraron con un golpe decisivo. Alejandro finalmente se apartó de la ventana, sus ojos afilados recorriendo cada rostro en la sala. El silencio se alargó, denso con anticipación. Cuanto más duraba, más tensa se volvía la atmósfera. Por un momento,
Carolina y sus colegas confundieron ese silencio con una preparación para el elogio. Se prepararon, esperando una felicitación por su supuesta dedicación a los estándares de la empresa. Entonces, la voz de Alejandro cortó el silencio, fría, firme y destrozando por completo sus expectativas. No convoqué esta reunión para felicitar a nadie. Al contrario, estoy aquí para abordar un incidente grave que ocurrió ayer en un vuelo de Cumbre Airlines. Un incidente que me ha dejado profundamente decepcionado y que ha generado serias preocupaciones sobre la cultura laboral que estamos fomentando. El peso helado de sus palabras cayó sobre la sala. La sonrisa confiada de Carolina se desvaneció. El color desapareció de su rostro mientras la confusión asomaba en sus ojos. Ricardo tragó saliva con dificultad y Diana desvió la mirada, su pulida compostura resquebrajándose ante el repentino cambio de atmósfera. La voz de Alejandro se volvió aún más afilada. Estoy completamente informado sobre lo que ocurrió en el vuelo de ayer de Sevilla a Boston. Una anciana negra, una pasajera legítima de primera clase, fue tratada con falta de respeto, humillada y expulsada de su asiento legítimo. No por política. No por protocolo. Sino por prejuicio. Por discriminación. Un silencio atónito envolvió la sala. Carolina se quedó paralizada, su habitual compostura desmoronándose. Los dedos de Ricardo se aferraron a la mesa, mientras Diana bajaba la mirada, como si evitar la penetrante mirada de Alejandro pudiera protegerla del peso de sus palabras. La mirada fulminante de Alejandro se fijó en Carolina. Sus siguientes palabras cayeron como un martillo. Señorita Carolina, ¿acaso se da cuenta de quién era la mujer a la que faltó al respeto con tanta indiferencia? La respiración de Carolina se entrecortó. Un destello de inquietud cruzó su rostro mientras luchaba por encontrar su voz. Señor Benítez, yo no lo sabía, balbuceó, su confianza tambaleándose. Simplemente seguía el protocolo, asegurándome de que todos los pasajeros. Alejandro la interrumpió con dureza, su voz firme e implacable. ¿Qué protocolo le permite faltarle el respeto a un pasajero que ha pagado su boleto? ¿Qué reglamento le autoriza a cuestionar y expulsar a alguien de su asiento legítimo basándose únicamente en sus suposiciones? El peso de sus palabras quedó suspendido en el aire, sofocante, innegable. ¿Solo porque su apariencia y el color de su piel no cumplen con sus estándares? Carolina guardó silencio, incapaz de responder. Toda la sala había centrado ahora su atención en ellos tres, el silencio oprimiendo a cada persona como un peso insoportable. Alejandro tomó una respiración profunda y continuó, su voz ahora más clara y contundente. La mujer a la que usted y sus colegas faltaron al respeto ayer es mi madre, Lucía Benítez. La sala quedó congelada en estado de shock. Los ojos de Carolina se abrieron de par en par, su rostro perdió todo color y su cuerpo tembló al intentar procesar lo que acababa de escuchar. Ricardo y Diana permanecieron inmóviles, sus rostros reflejando un horror absoluto. Alejandro recorrió la sala con la mirada, su tono ahora despojado de cualquier atisbo de indulgencia. Quiero que comprendan algo, Cumbre Airlines no tolera ningún tipo de discriminación. No convoqué esta reunión para castigar a estos tres individuos, sino para obligarnos a todos a enfrentar una verdad dolorosa, la discriminación y los prejuicios aún existen dentro de esta empresa. Se detuvo un momento, su mirada posándose por última vez sobre Carolina, Ricardo y Diana. Luego, con una voz firme, como una declaración inapelable, continuó, no permitiré que otro pasajero pase por lo que sufrió mi madre. A partir de hoy, la cultura laboral en Cumbre Airlines cambiará por completo. Ahora es el momento de actuar. La sala de conferencias cayó en un silencio absoluto. Todos entendieron, Cumbre Airlines nunca volvería a ser la misma. Mientras las firmes palabras de Alejandro resonaban en la habitación, un tenso silencio envolvió la enorme sala de conferencias. Los ojos desorbitados y atónitos de los miembros del consejo y altos directivos estaban fijos en Carolina, Diana y Ricardo, los tres permanecían paralizados por la conmoción, sus rostros pálidos de pánico. No podían ocultarlo.
El aire se volvió denso, casi sofocante, como si cada persona en la sala estuviera conteniendo la respiración, esperando lo que sucedería a continuación. En ese preciso instante, la puerta de la sala de reuniones se abrió suavemente. De inmediato, todas las miradas que habían estado clavadas en los tres asistentes se desviaron. Una mujer negra mayor entró, caminando lentamente, pero con un aura de fuerza tranquila. Era Lucía Benítez. Vestida con el mismo chándal sencillo, la sudadera gastada y los pantalones básicos que habían desatado la controversia el día anterior, entró en la sala, y el tiempo pareció detenerse. Los ojos de Carolina se abrieron aún más, su boca quedó entreabierta y su rostro, ya pálido, se volvió casi fantasmal. Ricardo se irguió de golpe, con las manos fuertemente entrelazadas, su nerviosismo evidente. Diana bajó la cabeza en silencio, como si intentara escapar de la mirada firme, digna y resuelta de Lucía. Alejandro caminó rápidamente hacia su madre, guiándola con suavidad al interior de la sala, y juntos se posicionaron en el centro. Su voz era clara y poderosa, impregnada de un profundo orgullo por su madre y de una tristeza contenida por todo lo que ella había soportado. Señoras y señores, me gustaría presentarles oficialmente a la mujer que tienen ante ustedes. Esta es Lucía Benítez, mi madre biológica. La base misma de los valores e ideales que siempre he intentado defender, tanto en mi vida como en mi trabajo. Y ella, continuó, su voz firme e inquebrantable, es también la pasajera a la que nuestro personal trató con prejuicio y falta de respeto ayer. Las palabras de Alejandro cayeron como una bomba, detonando en la sala de reuniones. Susurros surgieron desde cada rincón de la mesa. Miradas de asombro y miedo destellaban entre Lucía y los tres asistentes de vuelo. Carolina jadeó, luchando por respirar, su mente dando vueltas, incapaz de procesar la verdad que acababa de revelarse. Ricardo, antes tan seguro de sí mismo, ahora parecía desmoronarse, sus ojos recorriendo la sala como si buscara una escapatoria que no existía. Diana temblaba, sus ojos llenándose de lágrimas bajo el peso de las miradas inquisitivas. Sin embargo, Lucía se mantuvo erguida. Calma. Fuerte. Su voz resonó, suave, pero imponente, con un poder silencioso que exigía la atención de todos en la sala. No estoy aquí por venganza personal. Ni busco privilegios para mí misma. Estoy aquí para recordarles que la discriminación y la injusticia no son asuntos individuales. Son asuntos de todos nosotros, de la sociedad en su conjunto. Ayer fui yo quien sufrió este dolor, pero hay muchos otros que lo experimentan cada día sin la oportunidad de alzar la voz. Las palabras de Lucía profundizaron el silencio en la sala, provocando una ola de vergüenza y arrepentimiento en los corazones de todos, especialmente en aquellos directamente responsables del incidente. Carolina, incapaz de soportar la intensidad de la mirada de Lucía, se puso de pie de un salto. Su voz temblaba mientras intentaba desesperadamente explicar, señora Benítez, de verdad, no sabía quién era usted. Solo estaba siguiendo las reglas. Yo no quise ofenderla. Lucía observó a Carolina con calma, su mirada afilada pero no cruel, su voz aún suave, pero innegablemente poderosa. Exactamente. Porque no sabías quién era yo, tu trato hacia mí ayer resalta el verdadero problema. ¿Habrías hecho las mismas exigencias injustificadas a un pasajero blanco vestido con más elegancia? Actuaste basándote en prejuicios inconscientes que ni siquiera sabías que tenías. Eso, enfatizó, su voz firme y decidida, es lo más peligroso. Y es lo que espero que todos en esta sala reconozcan y cambien. Carolina se quedó inmóvil, incapaz de pronunciar otra palabra. Ricardo bajó aún más la cabeza, su vergüenza evidente, mientras Diana en silencio se secaba las lágrimas que empezaban a rodar por sus mejillas. Lucía continuó, su voz volviéndose más clara y resuelta, como si llegara hasta el alma de cada persona presente. He vivido lo suficiente para entender que castigar a unas pocas personas no resolverá el problema de raíz. Lo que necesitamos es un cambio fundamental, un cambio en cómo pensamos,
cómo actuamos y cómo capacitamos a los empleados en el entorno laboral. Solo cuando realmente comprendamos la diversidad y la dignidad de cada individuo, Cumbre Airlines podrá estar a la altura de los valores que Alejandro defiende. Alejandro colocó con suavidad una mano sobre el hombro de su madre, sus ojos llenos de respeto y gratitud. Retomó donde ella había dejado, su voz cargada de determinación y claridad inquebrantable. Espero que nunca olvidemos este día. A partir de este momento, Cumbre Airlines se comprometerá a luchar contra todas las formas de discriminación y prejuicio. No solo seremos una aerolínea exitosa económicamente, sino, más importante aún, un lugar donde cada pasajero, sin importar quién sea, siempre sea respetado y tratado con igualdad. La declaración de Alejandro resonó en la sala como un llamado al despertar. Carolina, Ricardo y Diana comprendieron con certeza que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. Ya no podían esconderse detrás de la ignorancia ni seguir abordando su trabajo, y a los demás, de la misma manera que lo habían hecho antes. Desde el momento en que Lucía entró en la sala, todo había cambiado. Se había dado vuelta la página, una página llena de desafíos, pero también de esperanza para todos los involucrados. Mientras las palabras de Alejandro se asentaban en el pesado silencio, Lucía dio un paso al frente. A pesar de su pequeña estatura, capturó la atención de todos en la sala. Sus ojos afilados irradiaban una autoridad silenciosa, la de alguien que ha soportado innumerables tormentas. De pie en el centro de la gran sala de conferencias, bajo las miradas atentas de los miembros de la Junta, Lucía dirigió su enfoque inquebrantable hacia los 3 asistentes de vuelo, que permanecían inmóviles como estatuas. Carolina, Ricardo y Diana. Carolina fue la primera en recuperar la compostura. Tragó saliva con dificultad, su voz temblaba mientras intentaba justificarse. Señora Benítez, yo le pido disculpas sinceramente por lo sucedido. Pero, por favor, entienda que no teníamos intención de discriminarla. En ese momento, simplemente estábamos siguiendo el protocolo. Lucía levantó una mano gentil pero firme, señalando a Carolina que se detuviera. La miró directamente a los ojos, su voz clara e inquebrantable, no estaba enojada, pero sus palabras pesaban con significado. Señorita Carolina, quiero hacerle una pregunta muy sencilla. En todo el tiempo que ha servido a los pasajeros, ¿alguna vez le ha pedido a un pasajero blanco, vestido tan sencillamente como yo, que presente su identificación, aunque tuviera un boleto válido de primera clase en la mano? Carolina vaciló. Sus labios se entreabrieron como si fuera a protestar, pero no salieron palabras. Lucía continuó, su mirada implacable. Observé atentamente. Antes y después de abordar el avión, vi al menos a 3 pasajeros blancos vestidos tan casualmente, o incluso más, que yo. Y sin embargo, ninguno de ellos fue cuestionado. Ninguno de ellos fue interrogado por usted ni por sus colegas para probar su identidad o justificar si estaban en el asiento correcto. Ricardo intentó salvar la situación con una débil explicación, su voz vacilante. Señora Benítez, de verdad, no queríamos hacerle daño. Pero ese día estábamos preocupados. Hubo cierta confusión con el sistema. Admito que nuestro comportamiento fue un poco torpe, pero no fue motivado por razones raciales. Pero Lucía lo interrumpió de inmediato, moviéndose con deliberación mientras sacaba un pequeño montón de papeles que había preparado cuidadosamente. Colocó los documentos con firmeza sobre la mesa, su voz clara y resuelta. Pasé toda la noche recopilando e investigando a fondo incidentes similares ocurridos en vuelos de Cumbre Airlines durante los últimos 3 meses. De los más de 27 casos en los que se pidió a los pasajeros que abandonaran sus asientos o se les cuestionó sobre su lugar a pesar de tener boletos válidos, 23 de ellos eran negros o pertenecían a grupos étnicos minoritarios. La sala cayó en un silencio atónito. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas de asombro y temor, el peso de la revelación golpeándolos como una piedra. Lucía continuó, su voz volviéndose aún más clara.
La política de Cumbre Airlines no tiene ninguna norma que exija la verificación de la identidad de los pasajeros según su vestimenta o color de piel. Así que les pregunto a los tres, Carolina, Ricardo y Diana, ¿en qué se basaron para hacerme demandas tan irrazonables a mí y a otros como yo? No fue porque me vistiera sencillamente, fue porque soy negra y no encajo en el perfil del tipo de pasajero que ustedes consideran digno de sentarse en primera clase. ¿Me equivoco? Su voz era afilada como un cuchillo, sus palabras cortaban profundamente, dejando a Carolina, Ricardo y Diana sin habla. Diana bajó la cabeza, con lágrimas cayendo en silencio. Ricardo balbuceó, incapaz de formular una respuesta coherente. Carolina, con la voz temblorosa y desesperada, hizo un último intento débil. Lo siento, realmente no lo pensé tan profundamente. Solo pensé que usted. Pero Lucía la interrumpió con firmeza, su tono inquebrantable. No lo pensaste profundamente, y ese es el problema. Es precisamente porque no lo pensaste profundamente que actuaste por prejuicios implícitos y, sin darte cuenta, menospreciaste la dignidad de los demás. Este es el aspecto más peligroso del racismo. No siempre es obvio, pero siempre causa el daño más profundo a quienes lo sufren. La sala quedó en completo silencio, la tensión era palpable. Entonces, Lucía habló de nuevo, su tono era un poco más suave, pero aún lleno de fuerza y convicción. No estoy aquí para acusar a nadie personalmente. Solo quiero que todos ustedes reconozcan la dolorosa verdad, que el prejuicio y la discriminación existen silenciosamente dentro de todos nosotros. Si no lo reconocemos y cambiamos desde adentro, a través de nuestros pensamientos y acciones, incidentes como el mío seguirán ocurriendo, y muchas más personas sufrirán como yo. Alejandro colocó una mano sobre el hombro de su madre, sus ojos llenos de admiración y gratitud infinita. Cuando habló, su voz era seria, pero rebosante de esperanza. A partir de este momento, les pido que no solo reconozcamos el problema que mi madre acaba de plantear, sino que también nos comprometamos a tomar medidas para lograr un cambio real. Cumbre Airlines implementará un extenso programa de capacitación sobre igualdad racial y lucha contra la discriminación para todos los empleados. A partir de hoy, no toleraremos ninguna acción que vaya en contra de los valores que hemos prometido defender. La sala cayó en un silencio solemne y pesado. Las poderosas palabras de Lucía y Alejandro habían despertado a todos. Carolina, Ricardo y Diana se sentaron lentamente, sus rostros pálidos ante la cruda realización de su propia responsabilidad. Ya no había espacio para la evasión, solo el difícil pero necesario camino del cambio. Y en ese momento, todos entendieron. Por más dolorosa que fuera la verdad, era la condición necesaria para que el verdadero cambio comenzara. La sala de reuniones quedó suspendida en un denso silencio tras las firmes palabras de Lucía y Alejandro. Nadie se atrevió a hablar. Todas las miradas estaban fijas en la pila de documentos que Lucía había colocado sobre la mesa, un grueso y frío montón de archivos, reposando allí como una acusación. Esperando el momento en que las brutales verdades serían reveladas. Lucía caminó con calma hacia adelante, hojeando cada página con un aire sereno pero decidido. Su voz resonó, lenta pero clara, haciendo que todos en la sala sintieran el peso de sus palabras. Entiendo que mi caso no es el único, y ciertamente no es la primera vez que ocurren actos discriminatorios en Cumbre Airlines. Lo que están a punto de ver en estos archivos es la evidencia más clara de que nuestro sistema ha tolerado en silencio y fomentado una cultura de prejuicio racial inconsciente pero profundamente peligrosa. Pasó las páginas rápidamente, cada imagen y dato emergiendo como una acusación innegable, una verdad largamente evitada, pero ahora imposible de negar. En tan solo los últimos 3 meses, continuó Lucía, su voz firme, he identificado más de 27 casos de discriminación contra pasajeros en vuelos de Cumbre Airlines. De esos, 23 involucraron a pasajeros negros o de otros grupos étnicos minoritarios, cuestionados, sospechados e incluso expulsados de los asientos que habían comprado legalmente.
Hizo una pausa, su mirada afilada recorriendo la sala, obligando a muchos a bajar la cabeza mientras el peso de la verdad caía sobre ellos. Rompiendo el tenso silencio, un veterano miembro de la Junta, el señor Guillermo Herrera, intentó una justificación débil. Señorita Benítez, estoy seguro de que estos son solo errores aislados en nuestro sistema de gestión. Cumbre Airlines siempre se ha comprometido a garantizar la equidad para todos los pasajeros. Pero Lucía lo interrumpió, su voz tan afilada como una hoja. Señor Herrera, el problema más alarmante no son solo los actos deliberados de discriminación, son los prejuicios inconscientes que descartamos como inofensivos. Es su complacencia, y la de quienes están en posiciones de liderazgo, lo que ha permitido que esta cultura de prejuicio eche raíces en cada nivel del personal, convirtiendo estos supuestos errores aislados en injusticias recurrentes. Continuó, hojeando el archivo para presentar pruebas irrefutables que dejaron a toda la Junta atónita. Tomen el caso de Jamal Torres, un empresario negro que fue expulsado a la fuerza de su asiento en clase ejecutiva el mes pasado debido a un error del sistema. ¿La realidad? Fue cuestionado por un asistente de vuelo que simplemente no podía creer que un joven negro estuviera en clase ejecutiva sin levantar sospechas. Pasó otra página. O el caso de la señora Sofía Mendoza, una mujer latina con la membresía de aerolínea del nivel más alto. Fue cuestionada repetidamente sobre la validez de su tarjeta de membresía por el personal de facturación y se le obligó a esperar un periodo prolongado mientras cada pasajero blanco era atendido rápida y cortésmente. Con cada caso que Lucía presentaba, su voz se volvía más firme, penetrando el incómodo silencio de la sala. Los miembros de la Junta bajaban la cabeza avergonzados, el peso de su complicidad oprimiéndolos. Estos incidentes fueron registrados, y sin embargo, en los informes oficiales de Cumbre Airlines, fueron descartados como pequeños malentendidos o fallos técnicos. Esto prueba que nuestro sistema no solo ha fallado en abordar la discriminación, sino que la ha ocultado activamente, disfrazando un prejuicio racial evidente como simples errores administrativos. Algunos miembros de la Junta cubrieron sus bocas, otros bajaron la cabeza en silenciosa vergüenza. El señor Herrera, quien había hablado antes, ahora permanecía en silencio, su rostro enrojecido por la humillación. Carolina, Ricardo y Diana se removieron incómodos, dándose cuenta de que solo eran una pequeña parte de un sistema mucho más grande y defectuoso. Uno que habían sostenido sin siquiera reconocer sus prejuicios profundamente arraigados. Finalmente, Lucía cerró el archivo con suavidad, su mirada se deslizó hacia Alejandro antes de dirigirse a toda la Junta. Aunque su voz se suavizó, llevaba el peso de alguien decidido a ver un cambio real. Creo que ninguno de ustedes quiere seguir operando en un mundo donde los prejuicios inconscientes persisten, especialmente dentro de su propio lugar de trabajo. Pero el verdadero cambio requiere que enfrentemos estas verdades dolorosas de frente, que reunamos el valor para confrontarlas y corregirlas. Espero que, a partir de hoy, Cumbre Airlines mire más allá de las ganancias y la imagen de marca y comience a defender la dignidad y la responsabilidad social que llevamos. Alejandro dio un paso adelante junto a su madre, su expresión reflejando solidaridad y determinación. Mi madre tiene razón, declaró. A partir de este momento, Cumbre Airlines sufrirá una transformación completa. No solo abordaremos este problema, volveremos a capacitar a todo nuestro personal. Reconstruiremos nuestro sistema de gestión y reformaremos nuestras políticas internas para garantizar que ningún pasajero vuelva a enfrentar un trato injusto. Sus firmes palabras resonaron en la sala, cargadas de emoción. Los miembros de la Junta entendieron, esto ya no era solo otra reunión. Era un momento decisivo para el futuro de Cumbre Airlines, un futuro donde la equidad y la igualdad racial ya no serían solo ideales, sino prioridades inquebrantables. En ese instante, todos en la sala comprendieron que, aunque la verdad era dolorosa, también era el primer y más crucial paso hacia un cambio genuino. Esto no era solo una transformación para Cumbre Airlines, era una transformación para ellos mismos y, más allá de eso, para la sociedad en su conjunto.
Tan pronto como terminaron las palabras decisivas de Alejandro, la sala de juntas cayó en un profundo silencio, no un silencio de impotencia, sino de profunda conciencia. Un reconocimiento de la responsabilidad que ahora descansaba sobre sus hombros. De pie, con la mirada firme y resuelta, Alejandro escaneó los rostros de aquellos que aún procesaban la verdad que acababa de ser revelada. Entonces, su voz resonó, fuerte, inquebrantable y llena de convicción. No podemos seguir así. Los incidentes que mi madre ha sacado a la luz exponen fallas graves e inaceptables dentro del sistema de Cumbre Airlines. Estas fallas no solo dañan la dignidad y la confianza de nuestros pasajeros, sino que también traicionan los valores mismos que he luchado por defender desde la fundación de esta compañía. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras calara antes de continuar, su determinación creciendo aún más. Por lo tanto, he decidido implementar el programa de reforma más completo y decisivo que esta empresa haya visto, no solo en nuestras prácticas de gestión, sino, más importante aún, en nuestra gente y su conciencia. A partir de hoy, Cumbre Airlines impondrá una capacitación obligatoria sobre discriminación racial y prejuicios sociales para todos los empleados, desde los altos ejecutivos hasta el personal de primera línea. Nunca permitiremos que ocurra otro incidente como el de ayer. Los miembros de la Junta intercambiaron miradas serias, algunos asintiendo en señal de acuerdo, afirmando en silencio su apoyo a los cambios que se avecinaban. Alejandro continuó, su voz clara e inquebrantable. Este programa de capacitación no será simbólico. Será desarrollado por los principales expertos en derechos humanos e igualdad racial. Quiero que cada empleado de Cumbre Airlines reconozca sus prejuicios inconscientes y trabaje activamente para eliminarlos de sus interacciones diarias. Su mirada se posó en los 3 asistentes de vuelo que aún estaban sentados en silencio, Carolina, Ricardo y Diana. Su voz, aunque firme, permaneció justa. En cuanto a Carolina, Ricardo y Diana, las personas directamente responsables del incidente de ayer, no optaré por despedirlos de inmediato, aunque tengo todo el derecho de hacerlo. En cambio, quiero que realmente comprendan la raíz del problema. He decidido transferirlos al Departamento de Servicio al Cliente, donde trabajarán en clase económica durante los próximos 3 meses. Será un tiempo para que experimenten una realidad más tangible, para que vean de primera mano la importancia del respeto y la dignidad, sin importar el color de piel, el origen o la apariencia de una persona. Carolina bajó aún más la cabeza, su rostro ardiendo de vergüenza, pero en su expresión también había un destello de alivio. Aún quedaba una oportunidad para cambiar. Ricardo y Diana, cuya arrogancia inicial había sido reemplazada por la humildad, asintieron en solemne aceptación de su camino correctivo. Alejandro continuó, su voz ahora más firme que nunca, anunciando reformas radicales que redefinirían el futuro de la empresa. Eso no es todo. También reformaré por completo nuestra política de personal. A partir de ahora, las evaluaciones de los empleados no se basarán únicamente en el desempeño laboral, sino que también medirán el compromiso con los valores de igualdad y diversidad. Cualquier comportamiento discriminatorio, ya sea inconsciente o deliberado, tendrá graves consecuencias, incluida la terminación inmediata del contrato. Dirigiéndose al jefe de recursos humanos, sentado al final de la mesa, la voz de Alejandro se mantuvo firme, cada palabra cargada de una autoridad innegable. Estoy instruyendo al Departamento de Recursos Humanos para que realice una revisión completa de nuestras políticas de evaluación actuales. Quiero un nuevo sistema en su lugar, uno que priorice la diversidad, la equidad y la inclusión como principios fundamentales, no solo como palabras de moda corporativas. Esto ya no es algo que podamos tomar a la ligera. Cumbre Airlines debe convertirse en un símbolo de respeto y equidad absolutos para cada pasajero, sin importar su origen o etnia. Toda la junta asintió al unísono, sus rostros solemnes con convicción y acuerdo, mostrando un fuerte apoyo al plan de reforma que Alejandro acababa de presentar. Algunos miembros rápidamente tomaron notas, sus bolígrafos moviéndose con propósito, decididos a que las palabras de hoy no quedaran en la teoría, sino que se transformaran en acciones reales y tangibles.
Finalmente, Alejandro concluyó con firmeza, su voz estable y resuelta. Sé que este proceso de cambio no será fácil, pero Cumbre Airlines debe hacerlo, no solo por nuestra responsabilidad con la sociedad, sino también por la dignidad del ser humano. No estamos cambiando solo por la reputación de la empresa, sino, más importante aún, porque es lo correcto. Creo que cada persona en esta sala tiene la capacidad y la responsabilidad de liderar este cambio. Cuando Alejandro terminó de hablar, todos en la sala pudieron sentir claramente que acababan de presenciar un punto de inflexión histórico en su empresa. Esto no fue solo una reunión habitual, fue un momento que marcó el cambio más profundo y significativo que Cumbre Airlines había experimentado. Un cambio que llevaba demasiado tiempo esperando. Y en los ojos de Lucía, llenos de determinación y esperanza, Alejandro supo que la decisión de hoy no solo era la mejor manera de abordar el problema actual, sino también el camino correcto para hacer de Cumbre Airlines una empresa verdaderamente digna de la confianza y el respeto de todos. 3 meses después de la histórica reunión en la sede de Cumbre Airlines, el verano comenzaba a dar paso a los tonos dorados del otoño. En otro vuelo de Cumbre Airlines, Lucía se sentó suavemente junto a la ventana en primera clase, la vista familiar afuera seguía siendo la misma, pero esta vez, la atmósfera se sentía diferente. Los profundos cambios que Alejandro se había comprometido a implementar ahora tenían un impacto claro, perceptible incluso en las miradas y actitudes de los asistentes de vuelo. Lucía miró lentamente por la ventana, observando las nubes blancas pasar, pero su mente estaba en otra parte, reflexionando sobre los acontecimientos del pasado. Durante los últimos 3 meses, había sido testigo de muchos cambios en la forma en que Cumbre Airlines capacitaba y trataba a sus empleados. Pero lo que más le intrigaba ahora era el cambio interno, la verdadera transformación en los pensamientos y acciones de las personas que una vez le habían causado dolor. En ese momento, una voz familiar habló suavemente a su lado, sacando a Lucía de sus pensamientos. «Hola, señora Benítez. ¿Puedo molestarla un momento?» Lucía levantó la mirada y lo reconoció de inmediato, era Ricardo. Había desaparecido la actitud arrogante y fría de su primer encuentro. Ahora, Ricardo mostraba una expresión ligeramente avergonzada, incluso tímida. Sus ojos se encontraron con los de Lucía, llenos de sinceridad, remordimiento y un profundo deseo de compartir algo muy importante. «Por supuesto, Ricardo», respondió Lucía con dulzura, su voz alentadora, como si lo animara a decir aquello que pesaba en su corazón. Ricardo se sentó junto a Lucía, sus manos entrelazadas con fuerza, como si se aferrara al último vestigio de calma antes de decir lo más difícil. Tomó una respiración profunda y comenzó, su voz temblorosa pero llena de honestidad. El discurso de Alejandro envió una poderosa ola de impacto en la comunidad internacional de la aviación. Durante la conferencia, muchas aerolíneas importantes se comprometieron públicamente a implementar reformas similares, dejando atrás las promesas vagas y demostrando acciones reales. Introdujeron programas de capacitación, ajustaron sus políticas de contratación y evaluación, y lanzaron líneas directas para denunciar casos de discriminación o prejuicio. Apenas un mes después de la conferencia, Global Air se convirtió en la primera aerolínea fuera de Cumbre Airlines en anunciar la implementación de una capacitación obligatoria contra prejuicios para todos sus empleados. Notablemente, Ricardo, el asistente de vuelo que una vez cometió el error en Cumbre Airlines, fue invitado a Global Air para compartir su historia personal. Con una vulnerabilidad cruda, habló desde la perspectiva de alguien que había albergado prejuicios sin saberlo y que realmente había cambiado. Su historia se convirtió en una fuente de inspiración especialmente poderosa, demostrando que el cambio real y duradero era posible. A partir de estas acciones iniciales, el impulso creció. En menos de un año, aerolíneas de todo Estados Unidos y del mundo siguieron el ejemplo de Cumbre Airlines. Firmaron un compromiso conjunto llamado la Alianza por la Igualdad y contra el Racismo en la Aviación, un paso histórico. Por primera vez, las aerolíneas globales reconocieron oficialmente que su industria necesitaba cambiar para poder servir de manera justa e igualitaria a cada pasajero.
Además de los programas de capacitación interna, estas aerolíneas lanzaron poderosas campañas mediáticas, compartiendo ampliamente las historias de Lucía, Ricardo y Cumbre Airlines. Su objetivo, generar conciencia social sobre el prejuicio y la injusticia. Estas historias no solo resonaron dentro de la comunidad de la aviación, sino que también inspiraron a otras industrias, desencadenando importantes conversaciones sobre cómo construir lugares de trabajo verdaderamente igualitarios y diversos. Cumbre Airlines, una vez envuelta en un escándalo de discriminación, se había convertido ahora en un símbolo de cambio positivo en la cultura corporativa. Se erigía como el ejemplo más vívido del poder del valor, la responsabilidad y la voluntad de cambiar. La historia de Lucía Benítez y Alejandro ya no era solo suya ni la de una aerolínea, se convirtió en una historia compartida por todos aquellos que creían que la dignidad humana, el respeto y la igualdad debían estar siempre en primer lugar. Y ahora, no solo Cumbre Airlines, sino toda la industria de la aviación global había entrado en un capítulo completamente nuevo, uno en el que los valores humanitarios, la comprensión y el respeto por las diferencias realmente se estaban extendiendo, convirtiéndose en la base fundamental de todas sus acciones y decisiones. Mientras estos profundos cambios se propagaban por la industria, Lucía abordó una vez más un vuelo familiar de Cumbre Airlines. Pero esta vez, el espacio familiar tenía un tono completamente diferente, suave, pacífico y lleno de respeto. Al subir al avión, Lucía ya no tenía que prepararse para miradas escrutadoras, preguntas ilógicas o desprecio sutil. Aún vestida con su atuendo sencillo de siempre, se sentó en primera clase, su mirada tranquila recorriendo la cabina. En ese momento, vio claramente la diversidad a su alrededor, un joven empresario negro leyendo atentamente documentos frente a ella, una pareja asiática mayor sonriendo cálidamente mientras conversaban y, más allá, una joven latina hojeando un libro con naturalidad. Todos disfrutaban cómodamente y con naturalidad de su vuelo, sin ansiedad, sin sospechas y sin un trato injusto. Una joven asistente de vuelo se acercó a Lucía, su rostro iluminado por una sonrisa brillante y sincera, un gesto simple, pero un poderoso símbolo de cuánto habían avanzado. Le preguntó con cortesía, su voz suave y cálida, «Hola, señora Benítez. Es un placer atenderla hoy. ¿Necesita algo antes del despegue?» Su voz suave y su mirada sincera transmitían un respeto genuino hacia Lucía, no porque supiera quién era ella, sino simplemente porque estaba siguiendo los valores fundamentales que Cumbre Airlines había adoptado. Lucía sonrió con dulzura en respuesta. «Gracias, querida. Un vaso de agua estará bien». La asistente de vuelo asintió cálidamente y regresó rápidamente con el agua. No hubo discriminación, ni miradas inquisitivas, ni necesidad de identificación, solo un servicio dedicado, considerado e igualitario, exactamente como Lucía siempre lo había esperado. Mientras el avión despegaba suavemente, Lucía miró por la ventana hacia el vasto y despejado cielo. Una extraña sensación de paz la envolvió de repente. En ese momento de calma, los recuerdos del pasado resurgieron, los momentos dolorosos, las veces que había soportado la discriminación sutil simplemente por el color de su piel y su apariencia humilde. Pero ahora, esos recuerdos ya no le causaban dolor. En cambio, se habían convertido en los cimientos más importantes para crear una nueva base, una nueva cultura que ahora estaba presenciando de primera mano. De repente, la mirada de Lucía se detuvo en un rostro familiar al final de la cabina. Ricardo, el asistente de vuelo que una vez le había causado tanto dolor, ahora estaba ayudando diligentemente a un pasajero negro mayor a guardar su equipaje en el compartimento superior. Su rostro irradiaba cortesía y sincera humildad. La arrogancia y los prejuicios de antes habían desaparecido. Lucía lo observó en silencio, con una suave sonrisa formándose en sus labios. Este era el verdadero cambio que había anhelado ver, no en palabras o declaraciones, sino en las acciones y gestos de quienes alguna vez cometieron errores. Ricardo, inadvertidamente, dirigió su mirada hacia Lucía. Cuando la reconoció,
Hizo una leve inclinación de cabeza en señal de saludo, con los ojos llenos de gratitud y respeto. Ese breve instante, aunque fugaz, fue profundamente significativo, un reconocimiento silencioso de redención y reconciliación. Dos personas que alguna vez enfrentaron una situación dolorosa ahora se miraban con ojos completamente distintos, llenos de empatía, confianza y esperanza en los cambios positivos que habían ayudado a crear. Lucía se recostó en su asiento, su mente más tranquila y en paz que nunca. Comprendió que el respeto que recibía hoy no era un privilegio reservado solo para ella. No era solo un regalo de su hijo Alejandro a su madre. No, este era el resultado de los incansables esfuerzos de muchos, los suyos. Los de Alejandro y los de innumerables personas que habían enfrentado valientemente sus errores y estaban dispuestas a recorrer el camino más difícil para lograr un cambio real. Esta era la verdadera victoria. Y Lucía sabía que no era solo suya. Pertenecía a todos los pasajeros negros que habían sufrido heridas similares. Pertenecía a todos los empleados que alguna vez llevaron prejuicios inconscientes, pero que ahora habían reconocido sus errores y estaban decididos a enmendarlos. Pero, lo más importante, pertenecía al futuro, un futuro en el que la dignidad y el respeto estarían siempre garantizados para todos, sin importar su origen o color de piel. Al observar a los pasajeros disfrutando libremente de su vuelo, Lucía se dio cuenta con claridad de una cosa. El dolor que una vez soportó se había convertido en la base sólida para proteger a muchos otros. Sabía que, a partir de ahora, ningún pasajero tendría que sufrir la humillación y el daño que ella había experimentado. He estado esperando mucho tiempo para tener la oportunidad de volver a verla, señora Benítez. De verdad quiero ofrecerle mis más sinceras disculpas por lo que le hice en aquel vuelo. Su voz se quebró ligeramente con un arrepentimiento genuino, pero continuó. Durante los últimos 3 meses, desde que fui reasignado al servicio al cliente y trabajé en clase económica, he vivido cosas que nunca imaginé. Esas experiencias realmente me han hecho replantearme muchas cosas. Lucía miró a Ricardo con atención, sin decir nada, simplemente escuchándolo en silencio y dándole el espacio para hablar. Ricardo prosiguió, su voz bajando, sus palabras más personales. Sabe, la primera vez que atendí pasajeros en clase económica, me sentí muy sofocado e incómodo. Me preguntaba, ¿por qué tengo que servir en esta área? Pero luego me di cuenta de que esos pensamientos eran el verdadero problema. Siempre me había colocado por encima de los demás, creyendo que tenía el derecho de decidir quién merecía respeto y quién no. Ricardo hizo una pausa por un momento, su voz ahora ahogada por la emoción, y Lucía pudo sentir claramente la sinceridad y el dolor en cada palabra. Hubo una ocasión en la que atendí a un pasajero mayor, un hombre negro, y me hizo una pregunta que me dejó paralizado. Me preguntó: ¿alguna vez te has puesto en los zapatos de otra persona? Esa simple pregunta realmente me despertó. Me di cuenta de que nunca lo había hecho, y por eso traté a usted y a tantos otros sin consideración. Lucía sintió suavemente, sus ojos ya no eran duros, sino que reflejaban una profunda empatía hacia Ricardo. Habló con voz calmada, firme con una fuerza silenciosa. Me alegra escuchar eso, Ricardo. Reconocer el problema es el primer y más importante paso hacia un cambio genuino. Ricardo esbozó una leve sonrisa, sintiendo un alivio que poco a poco se reflejaba en su rostro. Cuando continuó, su voz era aún más sincera, casi cruda de convicción. Sé que ninguna disculpa podrá compensar completamente el daño que le causé a usted y a otros, admitió, pero quiero que entienda que realmente he cambiado. He reconocido mis propios prejuicios inconscientes y estoy decidido a no dejar que esos pensamientos controlen mis acciones nunca más. Lucía colocó suavemente su mano sobre el hombro de Ricardo, un gesto pequeño pero poderoso, lleno de perdón. Habló con voz serena, cargada de emoción y una sinceridad poco común. Ricardo, nunca quise que nadie sufriera el dolor que yo he sentido. Pero a veces, solo cuando nos ponemos en el lugar de otro, comprendemos realmente el valor de la empatía y el respeto.
Sus ojos se encontraron con los de él, inquebrantables. Creo que lo que has vivido en estos últimos 3 meses ha sido la lección más valiosa de tu vida, y espero que uses esas experiencias para cambiar y ayudar a otros a cambiar también. Ricardo asintió levemente, sus ojos reflejando una transformación real. La arrogancia y la complacencia habían desaparecido. En su lugar brillaban la sinceridad, la humildad y una determinación firme. Señora Benítez, prometió con voz firme, le aseguro que nunca olvidaré lo que me ha dicho hoy. De ahora en adelante, usaré todas mis capacidades para luchar contra los prejuicios inconscientes, no solo en mí, sino también en las personas que me rodean. Lucía sonrió levemente, sus ojos iluminándose con esperanza y confianza. Comprendió que esta conversación honesta era más que un momento decisivo en la vida de Ricardo, era la prueba viviente de que el cambio real era posible cuando alguien tenía el valor de enfrentarse a sí mismo. En ese instante, tanto Lucía como Ricardo se dieron cuenta de que su diálogo sincero no solo sanaba las heridas del pasado, sino que también abría la puerta a un nuevo futuro, uno donde la dignidad, el respeto y la igualdad siempre fueran lo primero. La emotiva conversación entre Lucía y Ricardo se convirtió en más que un momento personal, representó un símbolo del profundo cambio que se estaba desarrollando en Cumbre Airlines. Estas transformaciones ya no se trataban solo de sesiones de capacitación, manuales o políticas escritas en papel. El cambio se había vuelto real, manifestándose en las acciones, pensamientos y actitudes de cada empleado, desde los niveles más altos de liderazgo hasta el personal en tierra. Creó una poderosa ola que se extendió mucho más allá de la empresa. Apenas 6 meses después de la aparición de Lucía en aquella reunión trascendental, Cumbre Airlines comenzó a recibir una gran atención por parte de los medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos e incluso sus competidores. Lo que destacaba no eran solo los compromisos asumidos por la aerolínea, sino, más importante aún, las acciones prácticas, tácticas y concretas que tomó para eliminar por completo los prejuicios inconscientes de su cultura laboral. Antes, cuando la gente pensaba en Cumbre Airlines, imaginaban una aerolínea de lujo dirigida a viajeros de negocios adinerados y la élite. Pero ahora, la marca Cumbre Airlines se había convertido en sinónimo de profundos valores humanitarios, igualdad racial y responsabilidad social. La historia de Lucía Benítez, junto con el plan de reforma iniciado por Alejandro, fue ampliamente compartida, convirtiéndose en una de las historias de transformación cultural corporativa más inspiradoras de la industria. Estos cambios no solo generaron un impacto profundo dentro de Cumbre Airlines. A medida que su historia e iniciativas de reforma se difundieron, otras aerolíneas en los Estados Unidos y a nivel internacional tomaron nota. Grandes compañías, incluidas American Sky, Global Air y Oceanic Airlines, contactaron directamente a Alejandro. Ansiosas por aprender del proceso de reforma de Cumbre y aplicar esas valiosas lecciones en sus propios negocios. Poco después, se celebró una conferencia internacional de aviación en Nueva York, reuniendo a altos líderes de las principales aerolíneas del mundo. En el escenario, Alejandro Benítez se mantuvo erguido, su voz clara y decidida mientras compartía abierta y sinceramente la historia de su compañía. Desde los errores más profundos del pasado hasta el difícil pero significativo camino hacia la transformación de su cultura corporativa. Sus palabras fuertes e inquebrantables resonaron en cientos de líderes y gerentes de alto nivel, conmoviendo profundamente a la audiencia. No podemos cambiar el pasado, declaró Alejandro, pero tenemos el absoluto poder de elegir cambiar el futuro. La voz de Alejandro sonó firme y clara. Cumbre Airlines cometió un error grave al fomentar, sin saberlo, prejuicios dentro de nuestra propia organización. Pero cuando elegimos enfrentar esos errores, admitirlos y comprometernos a corregirlos, realmente marcamos la diferencia. Hizo una breve pausa, su mirada recorriendo la audiencia, fijando los ojos en cada persona como si hablara directamente a su conciencia. Cuando continuó, su voz estaba llena de una convicción inquebrantable y una pasión sincera.
Lo más importante que he aprendido en este proceso de cambio es que debemos tener el valor de confrontar nuestros propios errores antes de poder cambiar la sociedad que nos rodea. Cumbre Airlines tuvo éxito porque no tuvimos miedo de admitir nuestros fallos y nuestro dolor. Pero espero que las demás aerolíneas no tengan que pasar por los mismos errores para comenzar a cambiar. Sus ojos se endurecieron con determinación. Empiecen hoy, porque el prejuicio y la injusticia no deberían tener lugar en ninguna de nuestras organizaciones. Fue este cambio profundo lo que la hizo sonreír con la mayor paz. El avión pasó suavemente a través de capas de nubes blancas, continuando su viaje. Y Lucía sabía que su viaje, el de Alejandro y el de todos aquellos que habían luchado por la igualdad y la justicia también continuaría. Pero ahora, el camino por delante era más amplio, más claro y más brillante que nunca. Mientras miraba el paisaje pacífico abajo, Lucía cerró suavemente los ojos y suspiró con tranquilidad. Una sonrisa serena apareció en sus labios, no porque ahora la respetaran y trataran con igualdad, sino porque sabía que, a partir de este momento, nadie más tendría que soportar el dolor que ella una vez sufrió. Esta no era solo su victoria, era la victoria de todos. La historia de Lucía Benítez ya no era solo el viaje de una mujer valiente, sino que se había convertido en un símbolo para todos aquellos que habían soportado la injusticia y la discriminación sutil en la sociedad. De una situación llena de dolor había surgido un legado de esperanza y cambio. Lucía y Alejandro habían transformado su dolor en una poderosa fuerza impulsora, generando un cambio no solo en Cumbre Airlines, sino también en la comunidad y en la industria de la aviación global. ¿Alguna vez has presenciado o experimentado personalmente una situación de discriminación o prejuicio? Comparte tu historia con nosotros en los comentarios y ayudemos a difundir el mensaje de respeto, igualdad y compasión. Si encontraste esta historia significativa e inspiradora, dale me gusta. Comparte este video con tus seres queridos y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir viendo más historias centradas en el ser humano y otros contenidos valiosos.